empezar con resiliencia. El expositor va a ser Carlos Tantucci, él es un experto en todos estos temas, y yo no sé si, bueno, voy a leer muy rápidamente su currículum para ponerlos en tema. Él ha hecho un posgrado en orientación del desarrollo personal en el Instituto CLINE, no sé si se pronunciará Klein o CLINE, que es un instituto privado de enseñanza e investigación. Ha dado cursos en la Universidad Tecnológica Nacional, está familiarizado, creo que ha expuesto en el cuarto Congreso Nacional de Salud Mental. Bueno, él tiene el currículum es muy amplio, yo no quiero detenerme para no perder el tiempo y que el que se explaye en esto. Ustedes saben que la resiliencia, justo en este momento, creo que es una cuestión muy necesaria de escuchar, en un momento en donde todo el mundo estamos con aislados, deprimidos, porque nos han cambiado, esta pandemia nos ha cambiado la vida, y creo que es un tema muy interesante tocar en este momento, en donde todo el mundo estamos con cierto malestar o con cierta depresión. La resiliencia es un tema en donde se trata de sobreponerse a todo esto. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con los japoneses? Los japoneses tenemos un término que es el gambaru y una expresión que es el gambateo de kudasai, en donde cuando una persona se enfrenta con algún inconveniente, se mal traduce como desearle suerte. En realidad no es desearle suerte, es decirle que haga todo el esfuerzo posible para llegar a su cometido. Y en el Japón, cada vez que hay alguna adversidad a sobrellevar, ustedes saben que el Japón es un país muy castigado naturalmente, ¿no? Está en el anillo de fuego de los volcanes, permanentemente hay terremotos, tsunamis, ciclones, tifones, los taifus, que son los tifones. Así que es un pueblo en el cual la resiliencia creo que lo tiene incorporado a su forma de ser, porque están sobreponiéndose permanentemente últimamente ¿cómo se llama? Al tsunami que tuvimos en el 2011, pero anteriormente al terremoto de Kobe, normalmente hay tifones, o sea que tiene mucho que ver con el tema que va a dar Carlos y que es muy interesante. Bueno, yo no voy a hablar más sobre este tema, lo dejo en manos de Carlos, que es el experto en todo esto, y a ver si Carlitos nos levantas un poquito más el ánimo, ¿no? Así que bueno, lo dejo con él. Gracias, Alberto. Un placer poder estar con ustedes. Y bueno, como decía Alberto, este tema de la resiliencia que es tan importante, no solo en momentos como este, sino en todo momento de nuestra vida donde tenemos que sufrir adversidades. Y él muy bien decía de Japón, yo haciendo una investigación que después les voy a contar, les voy a mostrar por qué la nación o el pueblo japonés es tan resiliente, ¿no? Frente a todas las situaciones que pasó o que pasa. Así que muchas gracias, Alberto. Eso de Gambate Kudasai, muy bueno, muy bueno lo que dijiste. Y entonces quería presentarles como primer punto que vamos a hablar sobre la resiliencia. Muchos la conocen y tal vez otros la van a repasar. Y el contenido de esta charla es, vamos a conocer los conceptos de resiliencia, los factores de riesgo, esos factores de riesgo que pueden ser internos o externos y nos hacen disminuir el ser resiliente, las actitudes que fortalecen los factores resilientes, los pilares, y como puntos fundamentales que creo que debemos tener el perdón y la mochila del pasado que llevamos cada uno de nosotros. Y una reflexión final que se llama la balsa de la medusa. En principio, el concepto de resiliencia aparece para las ciencias sociales, para la psicología humanista, allá por los años 80. Este término proviene de la física, donde realmente nos dice que resiliente es un cuerpo que se fortalece
tanto cuando pasa por los elementos como el fuego o el agua, y vuelve a mantener su estructura y vuelve a mantener su estado más fuerte. Esto fue tomado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, siguen o terminan siendo, desarrollándose psicológicamente y son socialmente exitosos. Es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de reaccionar frente a estas adversidades, ¿no? Y salir indemnes, recuperarnos de esas adversidades. Es un proceso de adaptación exitosa, es un impulso vital nato. Por ahí Carl Rogers la nombraba también haciendo alusión, fijándose en esas papas que estaban guardadas en el galpón y brotaban, y esto lo pueden ver ustedes, que es el sentido de seguir viviendo, ¿no? En el brote, ¿no? Y existe ese espíritu para no renunciar, para salir adelante. Pero hay ciertos factores que nos llevan a no poder ser resilientes. Son los factores de riesgo. Yo los dividí en dos para que por ahí lo podamos entender un poco mejor. Estos factores de riesgo nos ponen en peligro tanto para ser resilientes como para mantener nuestro equilibrio afectivo, nuestro equilibrio emocional. Pasemos a la otra placa. Y los factores de riesgo desde adentro, podemos decir que tener una baja autoestima, que es el producto de mensajes negativos, de mal ambiente familiar, de dificultades que hemos pasado a través de la vida, experiencias negativas, cuando fuimos niños y cuando somos ahora adultos, ¿no? Y la carencia de afecto y cariño que deberíamos haber tenido en esos momentos. Esto nos produce un bajo estado de ánimo, un alto nivel de sufrimiento, provoca trastornos en la alimentación, episodios de depresión, de ansiedad. ¿Tenemos forma de revertir estos factores de riesgo? Sí. Y lo primero que debemos hacer es comenzar a aceptarnos a nosotros mismos, incluyendo no solo las fortalezas, sino aquellas cosas también que sabemos que son nuestras debilidades. Empezar a tratarnos bien, empezar a tratarnos con respeto, empezar a vernos realmente como seres humanos, ser compasivos con nosotros mismos, perdonarnos y sobre todo perdonar nuestros errores. Otro de los puntos que pueden adaptarse o adoptarse serían cuidar nuestra salud física, hacer un deporte, someterse a revisiones médicas periódicas y dedicar un poco de tiempo al ocio y a los juegos, ¿no? Debemos aceptar sobre todo nuestras fortalezas y todo aquello que no es fortaleza dentro nuestro, que son nuestros errores y todo aquello que nos va deprimiendo toda vez que presentamos algo que nos hace mal. La baja autoestima está junto con la inseguridad. Tener baja autoestima nos va a producir inseguridad, que es la falta de confianza en uno mismo. Nos da la inseguridad, nos da la incapacidad para tomar decisiones en nuestra vida, porque tenemos miedo a equivocarnos, va a aparecer pensamientos obsesivos,
sobre nuestra valía, lo que valemos, gran susceptibilidad también a las críticas, percibo a los demás como si fueran una amenaza a mi seguridad emocional, dudas en constantes aspectos de nuestra vida. También las personas que tienen esta inseguridad tienen mucho que ver con la baja autoestima, porque tendemos a exagerar los aspectos negativos que tenemos y no vemos nuestras fortalezas. Con la inseguridad aparecen lo que son los miedos, y el miedo en realidad es nuestro peor enemigo. Es el principal obstáculo, tengan presente esto, en la consecución de nuestras metas, de nuestros sueños, ¿sí? Según el budismo, dicen que cuando Buda estaba en su proceso de alumbramiento, tuvo que enfrentarse al miedo. Y él entendió que es un poderoso impedimento para alcanzar cualquier bien gratificante en la vida. Así que miren qué importante. Otro de los aspectos que nos afectan es no querer soltar el pasado. Y esto sucede cuando somos dependientes de alguien o de algo y no queremos aceptar que una relación ya terminó o que algo se fue. Y aparecen los pensamientos negativos o erróneos que vamos aprendiendo a través de los años. Y el miedo también al cambio no nos permite movernos. Una adicción, un mal hábito que sentimos incapaz debido a la baja autoestima, que somos incapaces de revertir, nos hacen poner siempre en ese pasado. Y una imagen negativa de nosotros mismos, ¿no? Dicen que la falta de motivación, la falta de disciplina, no lo hacemos porque queremos seguir atados a ese pasado que realmente ya pasó, ¿sí? Somos muy rígidos, fuimos estableciendo conductas o estructuras, ¿sí? Y esto viene seguramente de la niñez. Cuando un bebé desarrolla o se va desarrollando, y si fue positivo el cariño, cuando llega a la edad adulta, ¿sí?, es emocionalmente independiente. Mientras aquel niño que no fue tratado como debería haber sido, seguramente que no va a poder llegar a una emoción independiente, a un estado emocional independiente, y va a ser que una inseguridad durante toda su vida, ¿sí? Para dejar el pasado hay que vivir el presente, ¿sí? El pasado ya fue. No podemos volver atrás para solucionar aquello que ya pasó. El futuro no lo conocemos, por eso cada minuto es valioso. Y por eso, amigos, se llama presente, porque es un regalo. Y cada uno de nosotros debería disfrutar el regalo de todo minuto y de todos los días. No soltar el pasado también nos provoca la tristeza, y la tristeza nos lleva a la soledad. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes y nos adentramos en nuestra soledad y vemos ahí que vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo seres queridos y nos metemos o enfrascamos en esta soledad? Estos son los factores de riesgo que afectan a nuestro ser resiliente. Se los nombro, les explico, porque si bien no todos padecemos esto,
si bien saben a qué se deben enfrentar. Desde afuera, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos afectan desde afuera? En principio, el maltrato. Y esto lo conocemos a diario. El maltrato que nos propicia el empleado del banco, el maltrato cuando vamos a la obra social, el maltrato al subir al colectivo y todo tipo de maltrato que podamos ver en esta sociedad, sobre todo también en este tiempo que debería ser para estar mejor y el maltrato es cada día peor. El desamor, ¿sí? El desamor, esto que no nos quieran, esto que produce una parálisis psicológica. Y acá me voy a detener 2 minutos, si ustedes me permiten. ¿Voy muy rápido? No, está bien. Bueno. Para mí está bien. Me voy a detener unos minutos acá con 2 pequeñas experiencias sobre desamor. ¿Saben por qué las cuento? Para que no nos pase lo mismo a nosotros, no porque fuéramos sujetos del desamor, sino para que no seamos esos sujetos y que hagamos un poco lo mismo con otras personas y por ahí tal vez no nos damos cuenta. Estando de visita en el Hospital Alvear es un neuropsiquiátrico donde la mayoría de los internados son jóvenes. Y generalmente iba ahí para charlar con ellos, para que me contaran sus historias y ver si de alguna forma podría ayudarlos en algo. Muchos contaban de por qué estaban ahí, por lo que habían pasado, por sus miedos, por sus fantasmas, también contando su vida. Había uno de los jóvenes, pongámosle Nicolás, que siempre estaba retraído, no charlaba mucho, no hablaba, y un día me acerqué a él y comenzamos a caminar por ese hermoso parque que tiene el Alvear, y le pregunté qué le había pasado, si querías contarme, le dije, y después de un rato de silencio me cuenta que sus padres se habían separado de la peor manera. Su padre se había ido de la casa y antes de irse le anotó en un papel la dirección donde estaría por si Nicolás necesitaba algo. Nicolás abrazó a su padre con una tristeza insoportable. Y así pasaron los días. Y Nicolás sintió la necesidad de ir a ver a su padre, porque tampoco llamaba. Y fue a esa dirección que su padre había anotado de puño y letra en ese papel. Cuando llega al lugar, Nicolás se encuentra que en esa dirección había un baldío. Esto provocó en él este estado emocional que tuvo que ser internado para poderlo atender. Eso es el desamor. Y otra de las historias, me gustaba también ir a los geriátricos porque me gusta charlar mucho con los abuelos, ¿no? Y una vez que llegué a uno de los geriátricos que iba, había una mujer que apenas me vio, empezó a gritar, llegó mi hijo, llegó mi hijo. Y se tiró para abrazarme, así que yo la abracé, porque en ese abrazo había tanto amor y tanta ternura que le dije, hola mamá. Y así me presentó a todas sus amigas, estuvimos charlando, todas contentas, de ver también a esta mujer feliz. Bueno, me saludé, le di un beso
y le dije hasta la próxima, mamá. Cuando salgo quise hablar con alguna de las enfermeras o la encargada. Entonces le pregunté si me parecía al hijo de ella, y me dijo, no, el hijo no vino nunca desde que está internada, o está acá en el geriátrico. Bueno, esos son aspectos del desamor que vamos sufriendo día a día. Y tal vez sin darnos cuenta, provocamos ese desamor para los que están al lado nuestro. La traición, qué tema este de la traición, ¿no? Ser traicionados por un amigo, ser traicionado por un familiar, por un hijo. Qué difícil es pasar esto, el tema de la traición. El tema de la traición que nos hace ver lo finito que somos y cuánto nos quieren los demás o no. El no reconocimiento, todos estos, acuérdense que son factores de riesgo que afectan nuestro ser resiliente desde afuera. Esto de no ser reconocido. Necesitamos ser reconocidos, cada uno de nosotros, por nuestros valores, por nuestros talentos. Y este no reconocimiento, en donde estemos, tenemos que huir, escapar, no quedarnos cuando no somos reconocidos, porque significa uno de los peores actos de maltrato, de desamor y de traición. También vemos a través de nuestra historia el tema de la discriminación, ¿no? Por pensar de una forma, por ser de otra raza, de tener otras ideas religiosas, y todo eso termina en la violencia. Porque cada uno de estos puntos que estuvimos viendo se conjugan en la violencia, porque todos son violencia. No solamente la violencia física, sino también aquella violencia psicológica que cada uno de nosotros sufre durante nuestra vida. Pero no se preocupen, hasta ahora son todos los factores de riesgo que vienen o de afuera o de adentro, los nombro para ver si tenemos que trabajar en alguno de ellos para estar mejor. Porque ahora viene lo más lindo. ¿Cuáles son las principales actitudes que nos van fortaleciendo? Y bueno, acá están. Una de las principales actitudes es la amistad. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Es una relación afectiva que tengo con otro, con otras personas, donde podemos compartir las mismas creencias, los mismos valores. Y lo que más se valora en la amistad, ¿qué es? La lealtad, el compromiso, el apoyo y la sinceridad que existen entre amigos. Por eso la debemos cultivar, la debemos cuidar. El amor, ¿sí? Yo diría más que amor, esta palabra griega que se llama el ágape, ¿no? Que es el amor desinteresado, ¿sí? Que se basa sobre todo en el bienestar del otro, que no hay celos ni busca la reciprocidad. Y estar presente, que debemos tener demostraciones físicas y verbales de afecto y cariño para nosotros, y también nosotros darlas, porque es importante también para el otro. Oportunidad. La oportunidad es esa situación de poder demostrar, o que nos dejen demostrar, el desarrollo que tenemos y cuáles son nuestras destrezas, cuáles son nuestros valores más íntimos. Buscar lugares,
¿sí? Donde yo pueda tener la oportunidad y también darla. Esto es importantísimo, darle al otro la oportunidad de demostrarnos sus destrezas, sus valores, sus sueños. El reconocimiento, bueno, este reconocimiento que hablábamos del no reconocimiento, ¿no? Que nos reconozcan, eso es lo que necesitamos. Y si estamos en algún ambiente que no nos reconoce, deberíamos salir corriendo, porque eso nos produce una muy baja calidad de vida y nos produce una mala autoestima o definitivamente no tener autoestima. El reconocimiento a los éxitos, habilidades y esfuerzos, tanto del otro como que también nos pase a nosotros. Y la espiritualidad, que tiene que ver con nuestros principios, no tiene nada que ver con la religión, esto es espiritualidad. La condición espiritual, la experimentación de esos estados especiales de bienestar. Y cómo hacemos y la implementamos con nuestra solidaridad, con la empatía y con la posibilidad de conectarnos con la esencia tanto nuestra como de otro ser humano. Y ahora vamos a pasar a los pilares de la resiliencia. ¿Y por qué digo que están en consonancia con los valores éticos del pueblo japonés? He aquí la pregunta o la cuestión. Después de haber hecho una investigación, ¿qué descubrí? Descubrí que los pilares de la resiliencia en realidad son los mismos que tienen los valores éticos, los valores del pueblo japonés. Así que para ellos, por eso es tan importante el tema de la resiliencia, porque el espíritu resiliente no ve adversidades, ve oportunidades. Dice, 7 veces te caes, 8 veces te levantas. Entonces pasemos a ver el por qué los pilares de la resiliencia tienen que ver con este código de valor, con este código ético del pueblo, o de los ciudadanos japoneses. Uno de los pilares de la resiliencia es el humor. Es el recurso que nos permite disminuir los niveles de ansiedad y a través de la ironía o a través de un chiste, de la ridiculización y el absurdo, todos podemos suavizar asperezas. Frente a la adversidad, el humor baja tensión y permite resistir situaciones que de otra forma no podríamos alcanzar. Es el espíritu, es esa disposición del espíritu de la alegría, del optimismo, que nos permite alejarnos del foco de tensión y mirar desde otro lado. Jamás nos olvidemos de sonreír, porque no debemos olvidar quiénes somos, y vivir el hoy por el hoy, ¿sí? En la medida en que podamos caminar por esta vida, el sol vamos a ver que sale como todos los días, ¿sí? Y él sale sonriente, así que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Primer punto de los valores éticos: la confianza, el optimismo y la fe. El optimismo, todo esto que tiene que ver que le permite a la persona participar en una interacción en que existen aspectos centrales, y que a lo mejor permanecen ocultos, pero saben que en esa confianza uno no va a ser dañado, en el optimismo y en la fe en los otros. Así que fíjense, perdónenme, no voy a decir
hablar en japonés porque no sé, pero bueno. Fíjese, usted es uno de los valores éticos del pueblo japonés. Y acá vamos a hablar de la introspección. Otro tema fundamental, que es mirar al interior. Y se manifiesta en la sabiduría, en lo sabio que podemos ser, porque es la comprensión de uno mismo. Y al comprendernos uno mismo podemos comprender a los demás. Es un proceso, amigos, mental, por el que miramos hacia nuestro interior y somos capaces de analizar nuestras propias experiencias. Nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Nos proporciona herramientas para transformar las situaciones. Y hay un proverbio que dice, el sol no sabe de buenos, el sol no sabe de malos. El sol ilumina y calienta a todos por igual. Quien se encuentra a sí mismo es como el sol. Y otro de las éticas, o de los valores éticos, nos hablan de la austeridad y de la humildad. Eso de la sobriedad en el modo de vivir, en el modo de trabajar, que implica el uso moderado de lo que se tiene y de lo que se disfruta. Y la humildad, a bajarse del caballo, conocer nuestras propias limitaciones, no creernos que estamos en la posesión de la verdad. La interacción. La interacción es la capacidad de establecer lazos con otros, lazos íntimos, lazos satisfactorios. Todo ser humano, todos nosotros necesitamos relacionarnos e interactuar continuamente con otras personas, ¿sí? Nuestra completud no va a ser solos, va a ser siempre con otro, con el otro. Y sobre todo ser empático. Tratar de ponernos siempre en el lugar del otro. Establecer límites entre nosotros y los otros. Y acá se juntan estos valores éticos, la lealtad, la fidelidad, la gratitud y el respeto. Es conocer, apreciar lo que es bueno en la vida. El respeto, el reconocimiento del valor de todos y de uno mismo también, ¿no? Siendo tolerantes. La independencia. La independencia es la capacidad, es la aptitud de poder vivir en forma autónoma y sabiendo tomar decisiones uno mismo. Y está vinculada con la libertad, ¿sí? Pero no nos olvidemos que nosotros podemos tomar decisiones, pero lo más importante es saber afrontar el resultado de esas decisiones. Es la capacidad de actuar. También significa entereza y firmeza de carácter. Y acá va el otro punto, que es la responsabilidad y la rectitud, ¿no? De cumplir las obligaciones, los compromisos adquiridos. Ser responsable es saber asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Otro de los pilares de la resiliencia es la creatividad. Es la capacidad de imponer belleza, de poner orden en aquellos momentos que en realidad estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Y los japoneses saben mucho de esto porque hacen algo que se llama el kintsugi,
¿no? Que es arreglar las fisuras de las porcelanas, ¿no? De las porcelanas rotas con hilos de oro. Es una actividad milenaria, pero no solo tenemos que pensar en esa creatividad, porque ellos también, en esa creatividad, como debemos hacer todos, es poder reponernos y sellar con hilos de oro aquellas fracturas, aquellas adversidades que nos costaron tanto para seguir adelante. Esto de la creatividad son aquellos que son capaces de componer, de subir, de hacer algo mejor, ¿sí? Porque en realidad si asumimos cada uno de nosotros que no hay esperanza, seguramente no va a haber esperanza. Pero si sabemos que hay instinto hacia la libertad y que hay oportunidades de crear cosas, de recrearnos a nosotros mismos, entonces hay posibilidad de que podamos contribuir a un mundo mejor. Y esa es nuestra alternativa. Y hablaba de la creatividad, y hablo de la armonía, del orden, de la unidad. Todo una realización armónica, que es otro de los valores éticos de la nación de Japón. La ideología personal. Acá aparecen nuestras ideas, valores, creencias, que hemos ido incorporando a través del tiempo. Y a partir de ahí fuimos desarrollando el sentido de la compasión, de la justicia y de la lealtad. Y el código ético nos habla de honestidad, honradez, sinceridad, integridad. Actuar siempre con la verdad. Manifestar nuestros propios sentimientos con autenticidad, con claridad, sin complicaciones que nos lleven a la falsedad o al engaño. Otro de los pilares es la solidaridad. Este punto también es fundamental. Se transforma en un factor protector preponderante, porque produce un factor protector que puede ser duradero o no, pero siempre va a dejar impreso en nuestro corazón un sello de tranquilidad, un sello de potencialización de la identidad y de la autoestima. El concepto de resiliencia, amigos, lleva implícito la existencia del otro, la cercanía afectiva del otro, ya que el desarrollo resiliente es como una red, como una telaraña, como un tejido. Por eso debemos ver con todo nuestro corazón, ver la mirada aseguradora, estimuladora, para afianzar esto que es la solidaridad y para afianzar la resiliencia. Y acá está la solidaridad, el servicio, otro de los valores éticos, la cooperación, la generosidad, es dar lo mejor de sí mismo, no solamente en cosas, sino en tiempo, en dedicación a los demás y en tareas para el bien común de todos. Por supuesto, con desprendimiento y entrega. Y acá está por último tenemos la iniciativa.
hacernos cargo de los problemas y ejercer un control sobre ellos. Es la participación en proyectos comunitarios, para que todos podamos autorrealizarnos. Aparece como la inclinación para hacer un curso, para escuchar una charla, para hacer trabajos voluntarios, para hacer hobbies o un deporte. Y tiene que ver con este punto del valor ético, que es la laboriosidad, el emprendimiento, la superación y la perseverancia. Y me quería detener un poquito también en esto de la creatividad, porque en la creatividad también aparecen en nosotros los otros, ¿sí? No solamente a partir de poder hacer una introspección y poder salir, pero ante tal vez un dolor mayor o mayúsculo, también está la aparición del otro, ¿sí? Como, por ejemplo, en la pérdida de un hijo, que es un dolor tremendo, y ahí aparecen los otros que están al lado nuestro. Como, por ejemplo, Alicia, que debe estar por ahí, como, por ejemplo, Nicolás, como, por ejemplo, la mujer que decidió estar conmigo hasta el fin de mis días. Siempre está el otro. Por más que pongamos nuestro esfuerzo, siempre en la confianza de ese otro nos va a ayudar a ver esta resiliencia con otros ojos. Y tengan por seguro que todos la vamos a encontrar. Bueno, esto es lo referente a... ¿Voy bien? ¿Voy rápido? ¿Se entiende? Las preguntas las hacemos al final, si les parece, si hay preguntas. Y ahora pasamos a dos puntos que me parecen que también que son fundamentales, que son el perdón y nuestra mochila. Generalmente guardamos en el corazón una herida y la dejamos abierta. Y de vez en cuando la sacamos, la miramos como si fuera una joya preciosa, ¿sí? Y en ese momento proyectamos otra vez en nuestra mente la película del triste episodio imperdonable y empezamos a revivir todo. ¿Cuánta energía se gasta? El enojo del pasado se alimenta con grandes bocados del presente. Y eso es rencor. Sin perdón no podemos crecer ni fortalecernos con la adversidad. Y no lograremos tampoco ser resilientes. Algunas personas mantienen su enojo al rojo vivo, ¿sí? El perdón, amigos, nos ayuda a reconocer y admitir que somos frágiles. No es poco, pero hay más. ¿Qué les pareciera si les dijera de que hay pruebas médicas de la utilidad del perdón? Y perdonar no es olvidar ni permanecer en el error. Por el contrario, es comenzar de nuevo con la experiencia adquirida. Y al igual que el amor, el perdón no es algo que se entrega, no es algo que se entrega a los demás, sino un regalo vital para nosotros mismos. Y ustedes ven acá una fotografía, la hermosa lección de Kim Phuc. Era la guerra de Vietnam, exactamente el 8 de noviembre de 1972,
La familia de Kim Phuc intentó guarecerse en una pagoda cercana al escuchar el ruido de los aviones estadounidenses. Pero el refugio no fue suficiente contra las bombas de napalm que caían del cielo, y el lugar comenzó a incendiarse. Un corresponsal de la agencia de noticias Associated Press, Nick Ut, sacó en ese momento la foto famosa y triste que recorrió el mundo. Ahí estaba Kim, de 9 años, desnuda y llorando en un grito, con gran parte de su cuerpo cubierto de quemaduras de tercer grado. A pesar de esto, Kim sobrevivió. Tuvo que someterse a 17 cirugías. Pero lo destacable de su historia es que Kim perdonó al capitán John Plummer, el oficial que ordenó tirar las bombas sobre su pueblo. En el Don de Arder, Kim cuenta a la periodista Ima Sánchez que al encontrarse con el militar en un evento en las Naciones Unidas, no lo insultó, sino que lo abrazó. La guerra hace que todos seamos víctimas. Yo como niña fui una víctima, pero él, que hacía su trabajo como soldado, también lo fue. Yo tengo dolores físicos, pero él tiene dolores emocionales, que son peores que los míos. Y Kim ha capitalizado sus viejas heridas de una forma positiva. En la actualidad viaja por el mundo pidiendo por la paz y es presidenta de la Fundación Kim Internacional, organización dedicada a dar asistencia a víctimas de conflictos armados. El perdón, qué importante en nuestra vida. Y ahora pasemos a aquello que digo yo, nuestra mochila, ¿no? Para que podamos soltar aquello que no nos sirve. En nuestro camino de la vida todos llevamos un equipaje, más o menos pesado, más o menos hiriente, o más o menos difícil, que empujamos, cargamos o arrastramos. Y esto hace que condicionemos de una manera u otra nuestra ruta y nuestro crecimiento. Si espiamos, perdón, Pablo, ¿hay algún micrófono abierto por ahí? Sí, hay un micrófono abierto porque se escuchan, chicos. Bueno, entonces decía, si espiamos en él, nos vamos a encontrar con nuestros recuerdos más significativos, aún los más antiguos, cada uno condensado a su mínima y más conveniente expresión. Cada uno encadenado casi a nuestro propio antojo, que se juntan con otras vivencias, datos o imágenes a veces faltos de fidelidad histórica, pero irremediablemente atados a los sentimientos que desataron en nosotros. Y en esa mochila, amigos, llevamos el registro de las emociones, vivencias, los primeros besos y abrazos de nuestros seres más cercanos, mezclado con el sonido de las risas, los juegos infantiles, superpuestos también por la impronta de los temores o angustia que siguieron a los primeros retos y a nuestras primeras prohibiciones. Están también ahí las palabras, los silencios, de aquellos que fueron nuestros referentes y de los deseos que tenían para nosotros. Están en el recuerdo de las frustraciones, las alegrías que vivíamos mientras crecíamos. Y esta carga de memoria, emociones, van con nosotros a todos lados.
influyen en todas nuestras actividades, decisiones y vínculos. ¿Sí? Y nos induce a tomar un camino o a tomar otro. Entonces me pregunto si deberíamos, y les pregunto, deshacernos de nuestros recuerdos, de nuestras emociones. ¿Sería mejor prescindir de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias? Y yo les contesto, como me dirían ustedes, que no. Porque si lo haríamos, perderíamos una gran cantidad de aprendizajes, de valiosas guías y de recursos fundamentales. Y entonces, no se trata de deshacernos sin más de todo el equipaje, como si lo tiráramos, lo arrojáramos al mar. Se trata de quitar lo que ya no nos sirve, de dejar atrás lo que ya no es útil y de hacer espacio. Y una buena economía, amigos, una buena economía de nuestro equipaje consiste en animarnos, perdón, en animarnos a colocar la mochila frente a nosotros. Hacerlo alguna vez y abrirla. Y con coraje hurgar en su contenido. Ahí mismo. Intentando ser más consciente de qué es lo que llevamos en los hombros. Ser capaces de vaciar la maleta para decidir antes de seguir el camino, para seguir la siguiente etapa de mi vida y dejar aquello que no sirve. Algunas van a quedar, algunas van a costar mucho y otras poco trabajo. Pero es ahí donde nosotros debemos actuar, en ser resilientes, en afrontar todo aquello que nos sucede. Descartar lo irrelevante y lo que quedaría en mí o en vos, después de vaciarme, va a ser mi fortuna experiencial, que va a ser nuestra verdadera herencia emocional. Para finalizar, mis amigos, les quiero compartir un PowerPoint que se llama La balsa de la medusa. Y yo me gustaría que ustedes vayan viendo las diferentes actitudes que tenemos a veces frente a la vida o a las adversidades. Decime cuando está.
Bueno, sintetizando, mis amigos, la resiliencia no es una receta para la felicidad, es una estrategia, amigos. Una estrategia de lucha contra la desdicha, de esa desdicha que nos arranca más de una vez el placer a la vida. Pero sabemos, todos sabemos que en el fondo de nuestro corazón, los sueños que aún percibimos, a pesar de las dificultades, siguen estando vivos y con la fuerza para cumplirlos. Un buen diálogo con uno mismo, una cuota de humor que sostenga una actitud positiva, el hacer proyectos para vivir con la mejor calidad de vida posible, la posibilidad de intercambio y relación con otros, serán la base para alcanzar una muy buena conducta resiliente. Por eso creo que el Japón es la nación más resiliente del mundo, porque el espíritu resiliente no ve adversidades y ve oportunidades. 7 veces te caes, 8 veces te levantas. Y no solo por esto, sino porque su código ético, su código de valores es el mismo que su conducta. Muchas gracias y bueno, si tienen preguntas, estoy a su disposición, que levanten la mano para hacerlas. Y ahí está lo que decía hoy Alberto al empezar, ¿no? Gambate kudasai, ánimo, tú puedes. Me leyó la idea. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿puedo decir algo? Me pareció muy buena la charla, creo que, no sé si a ustedes les pareció lo mismo. Creo que lo interesante de esta charla es que después que nos vayamos de acá, no olvidarnos de esto que nos pasó, porque normalmente cuando pasan estas cosas uno dice qué lindo, qué sé yo, y se va, se toma el colectivo, se vuelve a su casa, o bueno, en este caso no, volvemos a nuestras actividades, y pasó a ser una anécdota. Lo bueno sería tener esto que nos contó Carlos, y cada vez que tengamos algún problema, volver a leerlo. Y si no tenemos un problema también, volver a leer todo esto que nos dejó, y que cada día que nos vaya pasando, avanzar un poquito. Como él dijo, la resiliencia no es una solución a todas las cosas, no todo el mundo es resiliente. Es como la vida, hay que ir peleándolo día a día y ir adoptando esta actitud para cambiarlo, ¿no? Así que me parece muy interesante volver a tocar estos temas y quizás más adelante hacer una charla un poquitito más extensa o ir desmenuzando cada uno de estos puntos. No sé qué a ustedes les parece. Yo les quiero agradecer la presencia de todos ustedes, que hayan perdido una hora de su vida en escucharlo a Carlos. Le quiero agradecer a Carlos la charla que nos dio y los invito a que el martes que viene, a pesar de que vamos a tratar un tema muy específico como es el judo es como esto que habló Carlos, no es solamente un arte marcial en donde hay una actividad física, sino hay todo un posicionamiento de la contemplación, de la meditación, hay toda una postura ante la vida, como lo indican las artes marciales. Entonces, los invito, a pesar que no tenga mucho que ver quizás con estos temas, a participar de estas charlas que vamos a ir teniendo. Y que me gustaría que todos ustedes también lo vayan difundiendo, y si les resultó interesante, por supuesto, ¿no? Y a sus amigos invitarlos a participar de estas charlas, y también invitarlos a que nos digan si tienen alguna cuestión que les gustaría que hablemos, porque esta es una comunidad de amigos, en definitiva. Así que la intención nuestra es tratar de pasar toda esta pandemia lo mejor posible, y como dijo Carlos, lo importante acá es el otro, ¿no? Nosotros no somos nosotros mismos, el centro del mundo no pasa por nuestro ombligo, sino que pasa por el ombligo de todos nosotros. Así que los invito a participar el martes que viene de la charla de judo de Japón en el mundo, donde Juan Carlos Yamamoto nos va a contar un poco la historia de todo esto, y así sucesivamente, el siguiente martes y demás.
los invito a que entren en la página de la Asociación Japonesa en Argentina y les vamos a llegar material para que todos ustedes puedan ir interiorizándose y en las cuestiones que les interesen participar. Sí, Bueno, ¿me dejás decir algo, Alberto, por favor? Sí, por supuesto. ¿Preguntas? ¿No va a haber preguntas? Si hay alguien que quiere preguntar, por supuesto que sí. Sí, por favor. Carlos, te quiero felicitar ante todo, porque ha sido una excelente exposición, sistematizado conceptos y por sobre todas las cosas ha demostrado que la semilla de la resiliencia está en todos nosotros. La cuestión es solamente tomar conciencia de que la semilla está allí y que la semilla se debe regar para que pueda brotar la planta de fortalecernos ante la adversidad, ayudarnos a aprender y ayudar a los otros con el fin de seguir aprendiendo, porque la vida es un constante aprender, es un aprender en cada minuto. Por lo tanto, esta hora que invertí escuchándote, para mí vale 1000 horas de vida. Muchas gracias. No fue una pérdida, fue pura ganancia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que quería decir, Alberto, es un poco que pueden contar con este material para aquellos que lo necesiten o lo quieran, y está a disposición de la Asociación Japonesa en la Argentina. Y por otro lado, quería agradecer en primer término al Consejo Directivo de la Asociación Japonesa en la Argentina, presidida por Ernesto Kimura-san, a la Comisión de Cursos por permitirme participar en este ciclo de charlas. También agradecer a vos, Alberto, por tu cordial presentación, y también al ilustrísimo cónsul de Japón, Furukawa-san, por participar de esta charla. Gracias a todos los presentes. No se olviden que esta participación es gratuita, pero aquellos que deseen colaborar con un bono de contribución lo pueden hacer enviando un mail a socjaponesa@yahoo.com.ar. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Un placer, Carlos. Muchas gracias por esta exposición y muchas gracias, Alberto, por esta posibilidad de acercarnos a la transformación, a poner los valores en acción. Bueno, muchas gracias. Yo también colaboro en decir que realmente es una satisfacción haberte escuchado. Es un modo muy ejemplificador de replantearse un montón de cosas. Y el que lo transcurre, el que lo sabe, el que lo hace, fortalecer de alguna manera su vida. Mil gracias. Hay una pregunta de una persona, Martín, ¿puede ser? ¿Que la pueda hacer? Sí, para Carlos. Bueno, gracias, Alberto, por la charla. Y para Carlos, nada, simple, el hecho de... ¿Leíste algún libro o viajaste a Japón en algún momento para introducirnos con tantos conocimientos? ¿Cómo? No te... ¿Cómo? ¿Viajaste a Japón? No, no viajé, Martín, a Japón. Mi esposa es descendiente de japoneses y en el momento de haberla conocido me interesaron todos estos temas, y por eso hablé hoy, después de una investigación que hice sobre el Código de Ética de Japón, que son los mismos pilares que tienen la resiliencia, que tal vez nadie se dio cuenta. Hoy realmente pensaba en hablar de Kantō, pensaba de hablar de Hiroshima y Nagasaki, pensaba hablar del tsunami, y pensaba hablar de otras cosas, pero me pareció lo más oportuno es, como saben de lo que pasaron, saben cómo les pasó y saben cómo salieron adelante, me pareció
que era demasiado redundante hablar de estas catástrofes. Supuse que habías leído algún tipo de libro o algo así, como para interiorizarte, o que convivías con alguien de la nacionalidad, claro. No, este descubrimiento en realidad fue hace un tiempo. Yo trabajo con el tema de resiliencia. Es más, damos un taller con Alicia Casado en los talleres del Tornú, que son realmente son gratuitos, y me vengo formando de hace muchísimos años sobre el tema de resiliencia. Por eso hay libros de resiliencia de los cuales podés conseguir, también hombres resilientes como Boris Cyrulnik, un gran hombre, un gran psiquiatra, director de la Universidad de Tulum, que puede acompañarte, ¿no?, en esto de conocer la resiliencia. Libros como El patito feo, La maravilla del dolor y otros tantos. Excelente. Muchísimas gracias. Martín? No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Sí, Carlos, buenas noches. Gracias, muchas gracias porque siempre nos enriqueces y siempre sumamos con vos. Te quería preguntar porque me llamó la atención un concepto que nunca había escuchado sobre la demostración médica del perdón. Si dijiste algo así, ¿puede ser o escuché mal? Sí, escuchó bien. Sí, hay, perdón, ¿no? Hay investigaciones que se han hecho de que en realidad personas que sufrían algún tipo de dolencias, al charlar con los médicos, o sea que los médicos generalmente también hacen de psicólogos, ¿no? Bueno, vos lo sabrás bien que por ser licenciada. El tema es que descubrieron de que sanando algunas partes había algunas enfermedades que desaparecían, ¿sí? Por ejemplo, las migrañas, por ejemplo, el tema del colon irritable, había un montón de enfermedades, no tengo la lista acá, pero sí, después te la puedo pasar. Gabriela, gracias por tus palabras, como siempre. Yo quiero agradecerte, Carlos, por tan buena lección que nos has dado, y también a la Asociación Japonesa por ofrecernos todos estas visitas que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay más puntos que tocar, damos por finalizada la reunión. Les vuelvo a agradecer la participación de todos ustedes, la presencia del señor cónsul. Don Carlos, brillante tu exposición. Y los esperamos el martes que viene. Esperamos contar con todos ustedes, o una gran parte de ustedes, y les pediría que hagan, que difundan estas actividades para ver si podemos llegar a más gente, que creo que es interesante escuchar todos estos temas. Bueno, Pablo, si damos por finalizar la reunión, no sé si que Ernesto Kimura como presidente quiere cerrar esta charla. Bueno, Alberto, a todos, sobre todo al señor Carlos, muchas gracias por ser quien inicie esta serie de charlas. Me llamó la atención sobre todo lo puntilloso de cada cosa y lo resumido que lo dio, y me gustaría que esto marque un poquito el nivel de las próximas charlas, que yo creo que nos va a ayudar mucho a todos en un momento tan complicado, ¿no? Por eso, pues nada más que agradecerles a todos haber participado en esto, y hasta la próxima. Gracias, Alberto. Gracias. Una preguntita, Alberto, ¿el programa va a estar posteado, el programa de este mes va a estar posteado en la página? En la página de la Asociación Japonesa está todas las actividades que estamos realizando, y perfecto, hay un flyer con los días y cada tema que se va a tocar. Gracias. A ustedes. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahora puedes ir todo. cerrando.